¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. ¿Cómo descubriste World of Warcraft? ¿Y qué es lo que más te atrajo del juego? Pues yo lo descubrí por amigos y por un muchachito con el que yo salía. Y a mí lo que me atrajo fue que era algo que yo no conocía. Yo veía cómo jugaban y yo dije, primero miré y luego dije, "Buah, esto me mola mucho, yo quiero cómo funciona". ¿Qué edad tenías? Porque, pues espérate, es que yo ya soy muy mayor. Creo No, que ahora no lo digas, porque ahora si me lo dices sé que te voy a meter un compromiso y luego te enfadas. Ahora no, ¿eh? No, Porque no gusta nunca que os digan la edad. O sea, que nos pregunten la edad, perdón. No gusta nunca que os pregunten la edad. Pero cuando sois más jóvenes, sí. Oye, ¿qué edad tenías? Ahí esa sí que te gusta. Yo juraría que tenía 15 o 16. O 16. O por ahí. Porque yo recuerdo que empezábamos a jugar en los ciber. Porque todavía, bueno, en mi caso, que nos juntábamos los amigos, íbamos al ciber, pasábamos ahí la tarde, friqueábamos un rato. Y ya te digo, pues yo juraría que tendría los 14 o 15. Yo sé que estaba ahí en la adolescencia. ¿Y estaba en inglés el juego o ya había salido Sí. el...? No. Estaba en inglés. Y de hecho, bueno, yo empecé en Spinebreaker porque en aquel entonces no era lo que había. O sea, había un par de servidores y yo creo que la mayoría de los españoles estábamos ahí en Spinebreaker. Y era todo en inglés. Yo no lo conocí. Yo entré directamente en Dunmore. Y cuando el juego cambió de inglés a castellano. Fue casi al principio de la Burning, ¿no? Más o menos. No, yo empecé ya a finales del Classic de nivel 60, porque yo llegué ya en la última fase de Molten Core, o sea, Blackwiller. Sí, yo ya viví el final de nivel 60, por así decirlo. Pero vamos, que fue igual de intenso, ahí es donde aprendes todo, por así decirlo, lo que es en sí el compromiso del WoW y lo que supone, porque en aquel entonces, claro, la gente que viene ahora a jugar no lo conoció en su momento, pero en aquel entonces tú, antes de ir a Raid, tienes que hacer un recorrido por el mundo cogiendo bufos que eran necesarios para Raid. Que eso hoy en día es todo muy fácil, ¿no? Vas, te tiran 4 pegotes cada uno y ya está. No, antes... Y de hecho, bueno, ya no en el juego original, pero luego cuando lo volvimos a revivir con el Classic, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Mandokir, aunque yo empecé en la Horda, pero como mis amigos estaban en la Alianza, pues tuve que moverme, ¿no? A la Alianza. Y la Alianza estábamos completamente sodomizados por la Horda. O sea, porque el ratio, o sea, por cada Ali tenías 10 hordas. O sea, imagínate. Había mucho campeo. Había mucho campeo. Muchísimo. No, cuando digo sodomizo es tal cual. O sea, tú ibas con tu grupito a hacer una mazmorra y tenías en la puerta de la mazmorra o en la piedra, pues si tú ibas con tu grupito de 5, tenías como 20 o 25 hordas ahí esperando como aguiluchos a campearte. O sea, ya era una movida tremenda el poder siquiera entrar a una mazmorra. Pues tú imagínate a nivel 60 el ir a coger los bufos, que directamente tiene que ir la raid entera, porque sabías que iba a haber sesión de PvP sí o sí. Es decir, tírate 2 horas y ya te digo, cogías tu bufo, te tenías que desconectar en una zona segura, porque si morías ibas a raid sin ese bufo. O sea que es que ahora todo es muy muy fácil y muy asequible, no como antiguamente. Antiguamente, yo recuerdo, bueno, a mí personalmente, no sé qué opinarás tú, pero al principio del todo, ¿no? Te da un poco como de impresión, ¿no? Cuando dices, hostia, tío, tengo que ir a Karazhan, ¿eh? Y tengo que pasar por el paso de la muerte, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Y dices, aquí no hay nada. ¿Verdad que es una zona que yo nunca la he comprendido? ¿Ahí hay alguna misión en el paso de la muerte? Porque yo nunca he hecho ninguna misión en el paso de la muerte. Sé que hay algunos bats,
hay alguna cosa, luego está todo medio vacío, y luego está Karazhan, ¿no? Al final del todo. O sea, es una cosa que no acabo de entender nada. Mi pregunta es la siguiente. Antiguamente en el Paso de la Muerte, ¿se llamaba así porque había muchas emboscadas entre la Alianza y la Horda? O sea, pues no me acuerdo yo de eso, Pero posiblemente, ¿no? Se llamaría así porque... Lo que sí que recuerdo es, a ver, a nivel de lore, en el Paso de la Muerte, pues había muchas movidas porque, bueno, de hecho, en distintas expansiones se ha ido como medio rescatando, ¿no? Con cuentagotas, todo el tema de Karazhan, Medivh, Khadgar, que te lo van soltando en cada expansión, digamos que le van dando un poquito de importancia a cada cosita y tal. Pero, bueno, es que eso es tirar muy... Bueno, hablar de eso ahora es un poco raro, pero sí que tiene su importancia y sobre todo, por ejemplo, como la historia de Desolace, pero me voy a dar otro punto, ¿no? Pero ¿por qué Desolace se llama Desolace? ¿Por qué tiene ese aspecto, no esa apariencia? ¿Por qué está así? ¿Por qué hay un cementerio ahí en medio? ¿Por qué que va todo muy, ¿no?, ligado a la historia de Maraudon y a todo el lore que hay detrás? Entonces, ahí hay un montón de información que yo, por ejemplo, pues, aun haciendo todas las cadenas de misiones y demás, hay muchísima información que yo creo que sería súper guay que la gente lo conociera, que el WoW como tal no te lo muestra, ¿sabes? Entonces, pues cositas, por ejemplo, el Pantano de las Penas, es decir, que la gente conozca un poco, pues, por qué esas zonas están así, ¿no? Cómo han llegado a estar así, por qué con cada cambio de expansión los territorios cambian, por qué las facciones cambian. Porque en el bosque de Elwyn hay bandidos defias, cuál es su origen, que bueno, que eso sí que se trata un poquito, pero sí que es verdad que yo echo mucho en falta eso, que si no has comido lore, digamos, fuera del WoW, te falta mucha información por todos lados y lo ves como NPCs que dices, bueno, pues están ahí, pues los mato, me dan cositas y ya está, pero cuando de verdad conoces la historia y sabes por qué esos pavos están ahí, pues yo, por ejemplo, cuando lo descubrí, pues a mí me daba palo, porque yo, joder, yo no quiero matar a los defias, ¿no? Yo os apoyo, tío, yo, ¿sabes? Estoy a favor vuestra, ¿no? Y entonces... Voy con vosotros pues hasta bueno. el final, defias. Sí, por ejemplo, igual que otras tantas cosas, ¿no? Que eso yo sí lo he echado en falta. ¿Tienes alguna anécdota divertida o memorable de tus primeras aventuras en World of Warcraft? Uy, pues tengo muchas. Suéltalas. Pero así... Bueno, yo me centré... Yo las que voy a contar son las que tengo así más recientillas, que son de Classic de estos últimos años. Que, por ejemplo... bueno, ya hemos comentado, ¿no?, el tema del desbalanceo que había entre Horda y Alianza Mandokir. Y, por ejemplo, cuando la primera... al comienzo de Classic, montábamos eventos PvP de World PvP. Es decir, hablábamos guilds de la Horda con guilds de la Alianza, nos juntábamos los GMs y concretábamos una cita, ¿no? Venga, pues tal día, tal hora, en tal sitio... batalla campal, nos damos de hostias, ¿no? Porque era divertido, ¿no? Porque estaba muy guay y fue epiquísimo, o sea, fue muy, muy divertido. ¿Te gustaría volver a revivir eso? Sí. Bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Ahí lo dejamos. Sí, que sí. Y luego, pues, también otro momento muy épico, ¿no? Fue la primera vez que nos juntamos varias guilds y matamos a todos los jefes de la Horda. Claro, antiguamente, perdona que te corte, se hacía con TeamSpeak. No existía Discord. Que es lo que la gente no sabe, lo que la gente no sabe. Se hacía por TeamSpeak y luego el TeamSpeak petaba y tenías que hacerlo con suboficiales, ¿verdad? Dentro de TeamSpeak, que era curioso. Sobre todo cuando tenías que hacer ataques, como tú dices, a la Horda. A los jefes de la Horda, porque tenías que ir 500 personas, por lo menos. Y por decirte algo, o 300. Y tenías que contactar con suboficiales que tuvieran un montón de gente en su TeamSpeak, ¿verdad? Y tú otros tantos contigo. Ese tío tenía que estar contigo también en el mismo encuadre y tenía que estar hablando contigo y luego hablando con los otros.
De hecho, bueno, eso también ha cambiado mucho porque yo me acuerdo antiguamente, ya en el juego original te hablo, ¿no? Que también molaba mucho porque para empezar existían los GMs del WoW, o sea, del juego, no un Guild Master, sino un Game Master, que muchas veces, pues, para organizar eventos todo se organizaba a través del foro. No existía, El foro. o sea, tú para poder comunicarte con, o sea, era muy complicado. No era como ahora que enseguida tiras un Discord o tiras cualquier cosa y lo tienes más fácil. Antaño no, antaño, de hecho, había mucha colaboración entre hermandades. Para todo, para bien y para mal. O sea, si alguien tenía una mala trayectoria, se lanzaba una alerta, por así decirlo, que decía, ojo, cuidado, que es un ninja, o va a lo que va, o te va a dejar tirado los 4 días. Y automáticamente esa persona quedaba vetada del server, pero de todas las hermandades. Entonces se encontraba con que si eras un fichaje, estabas jodido. Hoy en día eso no existe. Yo he llegado a ver hermandades que han cogido lo que han podido con tal de tirar un bicho, aun sabiendo que la persona que estaban reclutando era un jarramanta. O sea que... Pero eso ocurre, creo quizás en el server de Mandokir, porque no, quizás no escasea mucho la gente, no sé, es decir, escasea la población, escasean los usuarios. Claro. Pero eso, por ejemplo, yo no creo que suceda en Faimon, por ejemplo. No, yo creo que ni de coña. Más que nada porque es que igual que eso, tú te tienes que amoldar, es lo que también habíamos comentado antes. Tú te tienes que adaptar a las circunstancias de tu servidor. Entonces, pues hay veces que te toca salir del paso como buenamente se puede, porque la gente quiere tirar cosas y muchas veces las quieren tirar a cualquier costa. Correcto. Las cosas como son. Correcto. Porque la gente... A ver, eso yo lo entiendo. O sea, a ver, tú estás pagando y estás comprando un producto y tú quieres tener X resultados. Pues si aquí no encuentras ese resultado, te vas donde los puedas obtener. Ni más ni menos. Es que eso es lo que hay. Sí, es como si dijéramos que Mandokir está en el paso de la muerte, ¿no? Pues literalmente. A ver, sí es... A ver... Es triste pero cierto. Tristeza. Es triste pero cierto. Sí, es curioso y es curioso. Duro. Y además es curioso, ¿eh? Curioso porque es el server español, entre comillas, y donde debería estar todo el mundo. Pero no... Sí, pero no... a ver, eso... A ver, es complicado porque... A ver... Ya de comienzo, o sea, cuando empezó el Classic... a ver, perdóname, voy a sonar muy hater de Blizzard, pero es que en verdad lo soy. Porque ya desde hace muchas lunas, como digo yo... a mí Blizzard me ha demostrado que la comunidad española le importa un capullo y medio. O sea, tal cual. Porque ya cuando empezó Classic lo hicieron mal. Porque si tú ya sabes que tienes una comunidad, ya no española, sino hispanohablante, como lo queramos llamar, ¿no? Muy grande, que tiene sus cuentas activas, que tienen tropecientos años de antigüedad, que tú sabes... porque ya has hecho test y demás, que están ahí, coño, ¿por qué no desde un comienzo sacas un servidor español? ¿Qué nos pasó a los españoles? Pues que cuando empezó Classic, toda la comunidad estaba completamente diseminada por distintos servers. Tú con lo que cuesta en Classic, más cuando comienzas, que empiezas desde cero, sin nada, sin ningún tipo de ayuda, de nada, ni heredas nada de retail, nada, a cero. Con lo que cuesta levear, el tener tus primeros oritos, ¿vale? Y luego aparte que tú poco a poco, conforme vas leveando, te vas creando tu pequeña comunidad, una hermandad, tu grupo de amigos, lo que sea. Eso es muy difícil de conseguir. Tú cuando una persona, cuando ya ha avanzado y ya ha conseguido eso, no le puedes decir, no, que ahora sacamos Mandokir, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, sí que fui de las personas que migré a Mandokir. Bueno, empecé desde cero porque tuve que abandonar todo lo que tenía, pero hay otras personas que no. Y conforme más y más ha ido avanzando el juego, tú no le puedes pedir a esas personas que abandonen todo eso para venir a Mandokir. Entonces, Blizzard tampoco ha hecho absolutamente ningún esfuerzo de verdad efectivo en que la comunidad española se reúna otra vez en Mandokir, porque
la gente, si querían venir, tenían que venir con una serie de condiciones, restricciones y mierdas varias. Perdón que lo diga así de una manera un poco genérica. ¿Cuál hubiera sido una buena opción? Vale, pues, hosti, si tú ves que tienes este problema, pues pon migraciones gratuitas completas de cuenta. Sí, estoy contigo. Todo. Y si quiere venirse una hermandad entera, con el banco de hermandad, con su capital, con sus bienes, y te los traes enteros, así sí tú puedes repoblar un servidor, pero no ha habido ningún esfuerzo. Entonces, claro, en Mandoki pues quedamos los que ellos nos llaman la resistencia, porque me parece lamentable que encima de que estás pagando una suscripción, resulta que si tú aquí no encuentras lo que buscas, ves a gente y hermandades enteras, que eso es súper triste, porque pierdes compañeros, pierdes vecinos de server, te afecte o no a tu hermandad, es triste ver eso. Y claro, pues encima tienen que pagar por irse. Y encima se van, como digo yo, con lo opuesto, porque tampoco puedes irte con todo lo que tú te quisieras llevar. No te llevas casi nada y encima es carísimo. Me parece carísimo. Entonces, la migración. Me parece carísimo. 20 euros creo que es por cada personaje, ¿no? Claro, yo me mosqueo mucho porque digo, es que de verdad somos gilipollas, porque es que encima de que estamos pagando, no nos dan soluciones y encima volvemos a pagar y encima se lo estamos poniendo más fácil porque cada vez Mandoki está más vacío y en fin. Pero es que a mí me parece un poco... Perdona, es que me parece un poco vergonzoso. Ahí voy a entrar un poco también contigo, ¿vale? Voy a entrar un poco contigo porque me parece vergonzoso que tú ya estás pagando por el juego cada puto mes 13 pavos. Entonces tú ya estás pagando 13 pavos cada mes. Pues joder, curraros un poquito, ¿no? Meter cosas que es lo que tú dices, ¿no? Que la gente pues tenga ganas de jugar. Porque lo que no es normal es lo que tú estás hablando, ¿no? Que un servidor esté completamente vacío y que no tengan la oportunidad, porque a mí me ha pasado en Firemount. Yo me he querido llevar algún PJ a Mandoki y no me he tenido que levear de nuevo los personajes en Mandoki. Pues me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza porque Mandoki es un server que ahora mismo está bastante vacío, ¿vale? En comparación con Firemount o otros servidores. Y oye, no costaría nada poner una migración gratuita, ¿no? Al menos ponla un tiempo y cuando el servidor se quede mediano, pues ya está. Pero ¿sabes lo que creo? Creo que eso no interesa. No interesa porque si tú, por ejemplo, quieres hacer eso y quieres hacerlo en Mandoki, que te coges un personaje y te lo empiezas a levear. Y todo ese tiempo que tú estés leveando, que es lo que no somos conscientes, es tiempo que tú te aseguras, bueno, la compañía, mejor dicho, se asegura que tú estés en el puñetero juego. Y que estés pagando ese juego. Porque tú quieres levearlo, tener un tiempo de leveo, aunque haya muchas facilidades ahora con el tema de armaduras y tal, que te suben un 10% por cada una de ellas, que si no me equivoco total son un 30%, ¿vale? Sumado las sombreras, la pechera y el casco, si no me equivoco, ¿vale? Me parece muy heavy. Me parece muy heavy porque aunque sea un 30%, más a veces cuando ponen la monedita esta, ¿sabes? La monedita esta del 50% de experiencia y tal, me parece muy heavy. Me parece muy heavy, porque creo que debería de ser completamente gratuito. Es como el tema de por qué no, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Te dices, oye, me quiero un caballero de la muerte, pero no, si yo me quiero un caballero de la muerte, que es mi primer PJ en un servidor, no me lo puedo llevar, a no ser que le ve otro, para que veas echa la ley, echa la trampa, que le ve otro hasta que llegue al nivel 50, no sé si 50 o 60, que entonces es cuando ya puedo crearme un caballero de la muerte. Pues entonces, ¿para qué me sirve? No sé si me explico. De todas maneras, a ver, sí, lo que pasa es que el tema de las migraciones también hay que tener en cuenta que es delicado porque, no solamente afecta a la vida rutina normal del servidor, también, por ejemplo, la economía del servidor. Es decir, es delicado porque esto que yo he dicho es digamos, mi sueño húmedo, ¿no? De decir... Mira, porque a mí nada me haría más feliz que toda la gente que está por ahí, lo dicho, en distintos servidores, porque se habla mucho de Firemount, pero no solo Firemount, hay otros, que estuviéramos todos juntos, porque es que la comunidad española tiene un potencial increíble y muchas veces se nos hace de menos a nivel global. Bueno, y la latina, ¿no? Porque al fin y al cabo la latina también está con la española muchas veces. Sí, pero al final... a lo que yo me refiero es porque, por ejemplo, los que juegan directamente desde Hispanoamérica, ¿vale? Aunque son hispanoparlantes, pero a nivel de servidor,
nosotros tuvimos varios compañeros que tenían muchos problemas. Para empezar, por el horario. Para seguir, por la conexión a internet. Es decir, que por eso yo cuando digo comunidad española me refiero que da igual de dónde seas, pero que nos entendamos entre nosotros y que estés, digamos, en nuestra franja horaria, ¿no? Entonces, es delicado, pero luego también ha habido cositas que a mí personalmente me han molestado, porque Mandokir, en comparación con los demás, siempre ha sido pequeño, siempre hemos sido pequeños, pero bueno, ha habido momentos de mucha población, luego otros de menos, y ahora ya pues que ha habido cosas que yo creo que han metido leña al fuego. Hubo, yo recuerdo, varios momentos, varias etapas de crisis, por así decirlo, porque, a ver, en el WoW sí que es un poco flujo vital básico. Cuando empieza una expansión hay mucho hype, mucha gente empieza a jugar, hay gente que enseguida se cansa, otros que simplemente llegan al endgame y desactivan la cuenta y vuelven a retail o lo que sea, o a otros juegos. Pero también ha habido cositas que digamos que han empeorado aún más la fama de Mandokir, porque yo me acuerdo que en varias ocasiones youtubers muy seguidos por mucha gente, que en lugar de, digamos, procurar apoyar a tu comunidad, al servidor español, se dedicaron nada más que a tirar mierda y a quitarle las ganas a cualquiera que quisiera siquiera intentarlo, de decir, mira, aunque sea solo por solidaridad, me aburro y me voy a subir ahí un alter y hacer cositas, ¿no? O lo que sea, ¿no? A la aventura. Pues a esa persona le quitan las ganas siquiera de intentarlo, porque si tú le vendes algo como que es, vamos, la peor mierda del mundo mundial, pues obviamente ni lo va a intentar. Entre eso, que no ha habido apoyo de Blizzard, que luego también, pues, el flujo, entonces es como un suma y sigue que dices que al final pues hemos llegado a la situación en la que estamos. Y también, pues, por ejemplo, si toda la gente que se ha ido de Mandokir se hubiese quedado, pues sería como, hubiera como un frente común, por así decirlo, por intentar levantarlo, porque lo único que estamos haciendo es ponérselo fácil a Blizzard para que el día de mañana si se diese el punto de decir, venga, adiós Mandokir. Luego se han hablado otras opciones, como la fusión de servidores y demás, pero eso ya se probó en Classic, o sea, en el original, perdón. Yo lo viví, que llegó un momento en el que la población bajó tanto que ya se pusieron las migraciones gratuitas para intentar equilibrar un poco los servidores e ir quitando servidores que estuvieran despoblados. Eso ya es, o sea, eso ya los viejunos del WoW ya hemos pasado por eso y sabemos cómo termina. Que al final, pues, la comunidad española se acaba reduciendo tanto que al final acabas jugando con guiris. Sí, y pero el concepto. Y luego también hay que tener en cuenta que eso también lo he vivido yo. Cómo la comunidad española es rechazada por la comunidad extranjera, porque hay momentos en los que te oyen siquiera hablar en español y ya parece que te estás cagando en su madre. Yo eso lo he vivido, ¿eh? O sea, no es que me lo haya contado Pepe o Juan, no, es que yo lo he vivido en mis carnes, que digo, pero Kiki, no sé. pero porque no te entienden a lo mejor, ¿no? ¿O qué? O directamente No, son subnormales. No, es que, a ver, hay de todo, como en botica, ¿vale? Porque también puedes dar con gente maravillosa y demás, pero sí que yo me quedé en plan, ¿pero qué te pasa? Bueno, hombre, que solo he dicho hola, ¿qué tal? O si tú estás en un server y tú quieres reclutar a gente que, pues, que hable español, pues, oye, pues tú lanzas tu macro en español. No sé, que no pasa nada, no estoy diciendo nada ofensivo, a no ser, por ejemplo, que hay servidores en los que pues está un poquito de mala educación hablar en una lengua que no sea el inglés, porque es una falta de educación en verdad, porque no te están entendiendo, ¿no? Entonces creo, eso como que les ofende mucho, el hecho de que no hables en inglés se lo toman muy, muy a pechito. Pero yo cada vez que surge una guild nueva en Mandokir, a mí me da mucha alegría. Cuando veo que una guild se va o que hay un disband, a mí me da mucho bajón. Normal. Porque aunque no sea de tu hermandad, a ti te afecta, son tus vecinos. Es con quien puedes compartir, con quien puedes hacer eventos, con quien puedes... En fin, y es muy triste.
¿crees que si cierran algún servidor, por ejemplo, vamos a imaginar, sin querer imaginarlo, ¿no? Pero vamos, la posibilidad está ahí, ¿no? Que cerraran Mandokir, ¿vale? Si lo cerraran, que esto yo no sé cómo se hace y si lo has vivido me lo cuentas, ¿el banco y la guild y todo lo podrías traspasar directamente a otro servidor? ¿O cómo va esto? Pues mira, no tengo ni idea. Porque... Es que es curioso el tema, porque claro, si te cierran el banco, te cierran todo, es decir, te mueren los personajes y tal. O sea, yo creo que los personajes sí que te dejarían pasarlos. Los mats, no lo sé. Pero claro, no es culpa tuya, ¿no? Es decir, tú has estado pagando por un servidor, por un queco, entre comillas, un muñeco, o varios, ¿no? Que has estado leveando, unos personajes que les tienen mucho cariño además, ¿no? Que el cariño, yo siempre he dicho que el cariño en estos videojuegos es básico, ¿vale? Porque tú al final es como si te enamoraras de tus personajes. Es una cosa que no lo entiende nada más que el que lo juega, ¿no? Pero es así. Y claro, no pueden morir ahí, es decir, no puedes decir, oye, mira, pues mira, te dejo, si tienes 7, te dejo pasarte 2. Yo creo que no, que deberían de dejarte pasarte 7, si eres Guildmaster deberían de dejar pasarte el banco y todo, porque tú no tienes la culpa de que cierren que Blizzard cierre el servidor. Tú no tienes la culpa. Tú estás pagando, ¿no? Pues ya que igual que pagas, si ellos tienen un problema, pues que te pasen a ti y a toda tu hermandad, con todos tus pros y tus contras, que te pasen a todo el mundo a un servidor, ¿no? O no. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Cosas, pero es que hay cosas que tú como player lo ves muy lógico. O digamos, pero es que, a ver, últimamente Blizzard no es muy... no está, digamos, mostrando muchas señas de aprecio hacia sus jugadores. Por lo menos en el Classic. Porque hay bugs, hay errores, te tiras meses con el mismo problema, pones tickets, además problemas graves, te estoy hablando, ¿eh? O sea... Porque ¿crees que están centrados en retail? ¿Crees que están centrados en retail y pasan del Classic? No, yo creo que... A ver, yo tengo claro... Es mi opinión personal, ¿eh? Habrá personas que tengan una opinión completamente distinta. Pero ya hace muchísimo, y te hablo de años, ¿vale? Ya no... Que Blizzard ya no es lo que era. Blizzard, yo creo que desde que lo compró Activision, yo creo que ahí cambió mucho el chip. Antiguamente se veía que Blizzard mostraba más cariño, escuchaba a sus jugadores, ponía más recursos. Mira, solo con los foros. Yo me acuerdo que antiguamente los foros, eso era la leche. Luego el equipo técnico al que tú podías recurrir en caso de una incidencia, de un problema, asesoramiento incluso, se mimaba mucho a la gente. Yo tengo muchos recuerdos de eso y tú lo ves ahora, que ahora pues... Es nostalgia, porque ahora tú eso quizás lo ves en WoWGea. Algún pequeño foro, un WoWGea, pero es que los foros ya no existen, ¿no? No, pero aparte la cobertura que se le daba al jugador desde el propio juego no tiene nada que ver. Hoy en día mira, esto es lo que hay, ¿vale? Si lo quieres bien y si no, también. Pero a mí no me vengas lloriqueando que yo voy a pasar como de comer caracoles. Eso es como yo veo a Blizzard hoy en día. Es mi opinión personal. Ya te digo que habrá personas que lo defiendan o que pensarán que soy un poco dramática además. Pero es que yo es lo que estoy viendo. Y luego, es que esto a veces es un poco subjetivo. Y luego, encima que escasea la población, encima es que hay un montón de bots. O sea, los de bots de mining, y como digo yo, de herbs, son exagerados, ¿eh? En Mandokir no tenemos muchos bots. ¿Ves alguno de vez en cuando? Sí, pero ¿cómo lo detectas? ¿Cómo lo detectas cuando sabes que es un bot? Que pues está a ver, minando. es fácil. Para empezar, la ropa que lleva puesta. ¿Vale? O sea, es decir... ¿Van descalzos o qué? De hecho, no, que van normalmente pues con el equipo verde de serie, ¿vale? Que parece que van vestidos de desigual. No, eso no lo digas, que entonces me van a confundir a mí con un bot y me van a estar reportando todo el rato. Me van a estar reportando todo el rato por tu culpa, ¿eh?
Y luego aparte que tú lo ves, te lías a palos con él y es auto-attack. O sea, Ya, es pero por que- eso, bueno, ya sí, tienen que... Y por el comportamiento, o sea, si tú ves que cómo reaccionas, o sea, tú cuando, por ejemplo, los que minan, que a mí me ha pasado que me he cruzado con varios, pues tú vas a picar y ves que se queda parado, como en plan, no sé qué hacer, y se coge la montura y se va. Pues entonces te sea, pego, se ¿no? nota- Entonces te pego, ¿no? Si te quedas parado, te pego, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Cómo Hombre, no, es? no, a ver, depende, ¿no? La gente no es tan brutica como yo, pero en cuanto que ves es un comportamiento muy mecánico. O sea, si es un player de verdad, probablemente si es pirita te esté dando de hostias con tal de coger la pirita, por ejemplo, no sé, así. Sí, yo Hay veces que directamente... son más pasos. Yo directamente soy PvPero, ¿eh? Yo si me encuentro uno y estoy mineando, le doy, ¿eh? No sé por qué, pero le doy. O sea, a mí, aunque me mate. Y ahora encima tienes un addon, ¿no? Que te dice, oye, mira, este lo han matado 25 veces. Pues entonces, si es un bot encima que me da honor, fíjate cómo son las cosas, y estoy yo mineando y tengo una montura épica igual de veloz, soy capaz hasta de no reportarlo hasta el final, porque claro, así lo mato 25 veces más, ¿no? Y me da más honor. Es un buen truco, ¿eh? Yo lo que peor llevo de los bots, por ejemplo, es porque mira, a ver, que tengan un bicho ahí que está picando, a ver, jode, porque jode. Pero yo los que peor veo son los bots en VG. O sea, es una cosa que eso sí que es verdad que a mí ¿En VG hay? me toca. Sí, sí, sí. A mí eso me jode mucho porque es distinto. Pues dices, bueno, pido 4 menas, no pasa nada. Vale, pasa, pero nota. Pero ya cuando es PvP, que vas allá full a piñón, que lo estás viviendo, ¿qué tal? Oh, eso es Hostias, terrible pues... apocalíptico. Hostia, pues yo no sabía que había en VG. Lo que ya me Sí. faltaba escuchar. O sea, ¿en serio? Mucho, Ujú. mucho. ¿Y cómo lo sabes que son bots en VG? Porque eso, ¿qué hacen? El comportamiento es un farming pasivo. O ves que siempre hacen los mismos ataques básicos, o se queda FK, o es. Ostras, entonces no soy tan bueno como me pensaba, ¿no? Depende. No soy tan bueno como me pensaba. Cuando mato a los típicos de turno, porque es una raid de VGs. De Yo bots, ¿o qué? una vez me emocioné muchísimo. Porque yo, ay, que he matado a uno, no sé cuánto. Y yo, mierda, es un bot, que bajo. Y ya que lo sabes. Pues yo no me daría ni cuenta, creo. Yo creo que le estoy pegando y digo, hostia, qué bueno soy. Incluso estando como él, ¿no? Estando verde, ¿no? Y qué bueno soy, ¿no? Y luego, y dos de esos son bots. Me viene el típico de turno, hostia, Stein, que han matado a un montón de bots. Digo, joder, cállate, tío, y que me desmotivas, ¿eh?